Buenas noches, un cordial saludo para todos. Siendo las 7:11 del 29 de mayo del cursante año, damos inicio a nuestra primera sesión sincrónica para la orientación y el desarrollo de la competencia, ejercicio de derechos fundamentales del trabajo. Hoy vamos a conocer sobre la competencia, el cronograma que vamos a manejar, los temas, las actividades de aprendizaje y las evidencias que se deben cargar. Adicional a todo esto, pues también hablaremos acerca del trabajo. Daremos inicio, una breve introducción sobre la competencia, qué se busca con esa competencia, cómo nace esa competencia y cómo esa competencia les va a ayudar a fortalecer sus habilidades en los diferentes trabajos que ustedes desempeñen. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que quiero decirles, ya les había dicho, pero voy a repetir, mi nombre es Lisette Carolina Olivares Morales, ese es mi correo, lsolivares@sena.edu.co, canales oficiales para comunicarse sobre dudas, inquietudes que tengan respecto a la competencia, respecto a los horarios de las sesiones sincrónicas. Pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma, dejarme un mensaje, ya sea enviarlo de manera personal, un correo desde su rol de aprendices o escribir en el foro de dudas e inquietudes. Si ustedes lo desean, también pueden escribir a ese correo que está en sus pantallas y pues yo les estaré respondiendo, ¿de acuerdo? Esos son los canales oficiales que vamos a manejar para la comunicación entre ustedes aprendices y la suscrita como su instructora. Entonces, ya les decía, ya les venía diciendo que esta competencia es ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo. Ustedes saben, recuerden que el SENA tiene una formación por competencias, que lo que buscan es desarrollar o crear habilidades y destrezas para un arte o un oficio específico. Esta competencia que estamos desarrollando no es una competencia técnica, es una competencia transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a ayudar, va a fortalecer mis conocimientos, me va a ayudar a desarrollar ciertas habilidades, ciertas destrezas que yo voy a poder implementar no solo en este oficio que estoy aprendiendo, sino en cualquier oficio que desempeñe. ¿Por qué? Porque es una competencia transversal. La competencia, ¿cómo se llama? Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces, al final, ¿qué buscamos con esta competencia? ¿Qué se quiere con esta competencia? Al final, lo que se quiere con esta competencia es que todos ustedes puedan desarrollar habilidades que les permitan ejercer los derechos fundamentales del trabajo, los derechos que ustedes tienen. ¿Cómo qué? Como ciudadanos colombianos. Por eso lo vamos a hacer ¿cómo? Lo vamos a hacer teniendo en cuenta la Constitución Política, que es la norma de normas, que es la carta magna de nuestro país, no hay nada superior a la Constitución Política, y los convenios internacionales. Los convenios internacionales que se firman, que se ratifican, que se realizan con la Organización Internacional del Trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en primer lugar lo que se quiere con esa competencia. Las competencias tienen unos resultados de aprendizaje que debemos, ¿qué? Que debemos alcanzar para ya luego sí decir somos competentes.
Entonces, primero hay que llegar a unos resultados de aprendizaje que me van a ayudar a ¿qué? A ser competente en el ejercicio de mis derechos fundamentales del trabajo. Entonces, tenemos un resultado de aprendizaje correspondiente a reconocer el trabajo como factor de movilidad social y transformación vital con referencia a la fenomenología y a los derechos fundamentales en el trabajo. Otro resultado de aprendizaje que tenemos es valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Luego tenemos practicar los derechos fundamentales en el trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios internacionales. Y participar en acciones solidarias teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. Importante, todos estos resultados de aprendizaje nos van a llevar a nosotros ¿a qué? A desarrollar una competencia específica. Importante primero reconocer, entender, aprender cómo el trabajo ha impactado la movilidad social y ha ayudado a la transformación de todas las sociedades. No solo aprender, sino además valorar, reconocer el rol fundamental, digamos, de la ciudadanía laboral en esos derechos fundamentales del trabajo y en esos derechos humanos. Además de aprender, de valorar, vamos a practicar esos derechos fundamentales del trabajo. Y también vamos a participar, ya teniendo ese conocimiento, vamos a participar en acciones solidarias. ¿Para qué? Para el ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. Entonces, antes de empezar a hablar un poco acerca de los temas que vamos a abordar, es importante tener en cuenta que esta competencia que ustedes están desarrollando tiene como objetivo que ustedes puedan ejercer plenamente los derechos que ustedes tienen como ciudadanos dentro de ¿qué? Dentro de un trabajo. Por ello, vamos a conocer acerca del trabajo, de los derechos humanos y todo lo concerniente al tema del trabajo. Menester es importante que ustedes sepan, cuenten con la información que esta competencia nace de una concertación que se hace entre las centrales obreras, entre los sindicatos, con el gobierno para que se pueda impulsar esta competencia dentro de todos los programas que desarrolle el SENA en cualquiera de los niveles, ya sea operario, técnico, tecnólogo, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que siempre que se vaya a desarrollar un nivel dentro del SENA, ustedes van a tener incluido el desarrollo de la competencia, ejercicio de derechos fundamentales del trabajo. Ahora sí, hablando un poco acerca de los temas que vamos a dar, les voy a compartir allí pantalla para que veamos, digamos que el contenido del curso se divide en 4 grandes temas, que es trabajo, sociedad y dignidad humana, ciudadanía laboral, mecanismos de materialización de los derechos fundamentales y desarrollo para una vida digna. ¿De acuerdo? Eso digamos que es el contenido del curso. Por ello vamos a ver muchísimos más temas para poder alcanzar esta competencia. Entonces, ese es el contenido del curso, eso es lo que vamos a desarrollar. La competencia de ejercicio de derechos fundamentales, ¿cómo la vamos a alcanzar? Desarrollando unas actividades de aprendizaje que nos van a ayudar para poder ser competentes en el ejercicio de esta competencia. Entonces, lo primero que debemos saber allí
Lo primero que vamos a ver es una actividad de aprendizaje que, digamos, va orientada al reconocimiento de los derechos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Esa es la primera actividad de aprendizaje. Recuerden que en el SENA esas competencias se validan a través de la realización de actividades de aprendizaje. Actividades de aprendizaje que se desarrollan por medio de evidencias. Y recordemos que las evidencias se dividen en evidencia de conocimiento, evidencia de desempeño y evidencia de producto. Entonces, esa primera actividad de aprendizaje se fundamenta concretamente en que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones laborales justas. Así lo dice la Constitución en el artículo 25, que el trabajo debe ser en condiciones justas y dignas. Sin embargo, debemos mencionar que no siempre se garantizan que esas condiciones laborales sean justas. Es por ello que es importante el reconocimiento de los derechos humanos laborales en la fundamentación del trabajo. Muy importante aquí tener en cuenta que esta primera actividad de aprendizaje la vamos a alcanzar a través de 12 evidencias, que son las primeras evidencias que vamos a trabajar. Primero tenemos una evidencia de conocimiento, que es el desarrollo de un taller. Importante. Importante tener en cuenta que estamos en la fase de evaluación, desarrollo de la guía 11. Toda la información que yo les estoy brindando hoy, ¿ustedes dónde la encuentran? En la guía de aprendizaje número 11. ¿Dónde encontramos esa guía de aprendizaje? Esa guía de aprendizaje la encontramos en la plataforma, en la fase de evaluación. Y en esa fase de evaluación vamos a encontrar el material de apoyo, la guía de aprendizaje, el material de apoyo, las actividades y dentro de las actividades de aprendizaje, las evidencias correspondientes. Es allí, es decir, allí vamos a encontrar los links para cargar las evidencias en las plataformas. Les voy a decir, pues antes que se me olvide, si alguno de ustedes ya ha desarrollado estas evidencias y ya las ha cargado, yo estoy haciendo una validación de esas evidencias, es decir, estoy revisando las evidencias, que las evidencias cumplan con el requerimiento, que den respuesta a la evidencia que se está planteando, a la situación que se está planteando y que además ustedes cumplan con todo lo que deben anexar a esa evidencia. Recuerden que en la guía de aprendizaje, en las guías de aprendizaje, siempre se nos indica cómo vamos a entregar esa evidencia. En qué formato, si vamos a hacer bibliografía, si vamos a hacer conclusiones o si solo vamos a responder preguntas. Entonces, es muy importante que para el desarrollo de cualquiera de las evidencias, ustedes primero revisen la guía de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder saber con certeza qué es lo que me está pidiendo la evidencia. Y al final, digamos, ¿qué es lo que requiere esa actividad para que yo pueda aprobar esta competencia? Eso es muy importante. Si ustedes ya lo cargaron, yo voy a hacer una revisión. He estado revisando. Voy a hacer una revisión, voy a hacer la evaluación a esas evidencias, voy a hacer la realimentación respectiva y en esa realimentación, pues yo les voy a decir, la evidencia está bien, sin embargo, si la evidencia está incompleta, le hace falta o no cumple con los requerimientos que nos indica la guía de aprendizaje,
allí en esa realimentación, en esos comentarios, yo le voy a decir, le hace falta esto, remítase a este documento, por favor revíselo y complete la actividad. Cuando ya haya completado la actividad, ya va a poder cargarla nuevamente para que sea validada esa información. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que eso es lo primero, que si ya han hecho actividades, pues yo voy a ir revisando. Las sesiones sincrónicas tienen como objetivo ¿qué? Como objetivo que pues ustedes puedan asistir, que si tienen alguna duda, que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, puedan resolverla con la instructora. Adicional, recuerden que en estas sesiones sincrónicas, pues adicional a explicar la evidencia que deben subir, cómo la deben subir, en estas sesiones también se hace explicación de los temas que se van a tener en cuenta para desarrollar la evidencia, para desarrollar las actividades de aprendizaje. Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan asistir. Si no pueden conectarse, recuerden que esta grabación va a estar disponible para ustedes a partir del día de mañana, ya va a estar disponible, a partir del 30 de mayo va a estar disponible en sesiones en línea, fase de evaluación en grabaciones de derechos fundamentales. Entonces, allí ustedes van a poder revisar y mirar las sesiones. ¿Revisar qué? Revisar las grabaciones que dejan constancia de las sesiones sincrónicas que se están haciendo. Entonces, pues vuelvo a invitarlos, animarlos a que se conecten, a que participen, a que aprovechen, a que adquieran un conocimiento nuevo, o si de pronto ya tienen algún conocimiento sobre este tema, que lo fortalezcan a través de las actividades de aprendizaje y a través de la interacción que podemos hacer. Entonces, espero pues que en próximas oportunidades puedan conectarse. Estas sesiones siempre las vamos a hacer los días jueves a las 7 de la noche. Yo estoy conectada 10 minutos antes y doy inicio a la sesión, a la grabación de la sesión sobre las 7:10, 7:11, ¿qué? Dando un tiempito a ver pues si se conecta alguno. Igual si no se conecta, la sesión, como el día de hoy, se va a desarrollar y ya ustedes después podrán revisarla. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que tengamos en cuenta. La primera actividad de aprendizaje, importante tener en cuenta que en esta competencia tenemos 4 actividades de aprendizaje. De esas 4 actividades de aprendizaje, tenemos 12 evidencias que vamos a cargar. Entonces, vamos a revisar esas actividades de aprendizaje. Entonces, la primera actividad de aprendizaje que tenemos, ¿dónde la encontramos? En la guía 11, se llama Reconocer los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Ya les explicaba, muy importante porque es importante reconocer estos derechos, porque nuestra Constitución y a manera internacional también los derechos humanos fundamentan el trabajo en condiciones laborales dignas y justas. Sin embargo, esas condiciones muchas veces se desconocen, no se aplican, entonces es importante que tener conocimiento sobre, pues, digamos, esas normas, esos derechos que tenemos. Muchas veces de pronto podemos estar en situaciones donde se nos estén vulnerando algunos derechos, pero como desconocemos esos derechos, no nos damos cuenta que se nos está vulnerando una garantía que está reconocida por nuestra Constitución, que está reconocida por nuestras leyes y que hace parte también, digamos, de nuestras garantías a partir del bloque de constitucionalidad. Entonces, para nuestra primera actividad de aprendizaje, tenemos 2 evidencias que vamos a desarrollar y que vamos a cargar.
Tenemos inicialmente una evidencia de conocimiento, que es un taller enfocado, enfocado a conocer el desarrollo del trabajo en el contexto local y a reconocer también nuevos temas que influyen mucho en el trabajo. Y tenemos una evidencia de desempeño, que es la participación en un foro. Esa participación en el foro también tiene en cuenta que características del trabajo en el contexto local. Entonces, lo primero que debemos hacer es que reconocer el trabajo, cómo es ese trabajo en el entorno donde nosotros nos desarrollamos. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos primeras evidencias que vamos a desarrollar. En un momento, cuando termine de explicarles sobre las actividades de aprendizaje y las evidencias, vamos a revisar el cronograma que vamos a tener en cuenta para la entrega de las actividades. Bueno, tenemos nuestra segunda actividad de aprendizaje, que es establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano. Entonces, nuestra segunda actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias que se deben desarrollar y que se deben cargar o subir a la plataforma Sayuna. ¿Por qué es importante esta segunda actividad de aprendizaje? Porque recuerden ustedes que el trabajo es muy antiguo, surgió hace mucho, pero el trabajo como lo conocemos hoy es una conquista de los seres humanos. Y esa conquista, ¿cómo se hizo? A través de jornadas de organización, movilización social, en donde en diferentes periodos históricos y digamos a través de la historia el derecho al trabajo se ha consolidado como un sistema que busca garantizar la dignidad humana en las relaciones de trabajo. Entonces, esto es un sistema un sistema universal. Tiene unas normas internacionales de trabajo y se fundamenta en la Constitución Política de Colombia y en nuestro ordenamiento jurídico, en diferentes leyes, normas, decretos, vamos a encontrar un respaldo normativo que tratan de fortalecer el derecho al trabajo. Sin embargo, pese a todo lo que les he dicho, aún hoy en día siguen sucediendo de manera reiterada violaciones a los derechos humanos del trabajo. A pesar de que existen todas estas normas, de que existen modelos de protección, hay ciertos sectores en la población que ni siquiera conocen sus derechos, ni tienen conocimiento de la forma como se debe ejercer ese derecho. Entonces, por eso es importante establecer la importancia de los derechos de los pueblos. Por eso es importante conocer sobre esos derechos. Entonces, en esta actividad de aprendizaje vamos a desarrollar 4 evidencias. La primera evidencia es una evidencia de producto y es un informe que vamos a realizar sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral, derechos individuales y colectivos en el trabajo. Aquí vamos a responder a muchas preguntas de las que también se va a hablar en cada una de las sesiones, ¿de acuerdo? En nuestra próxima sesión ya miraremos el cronograma y miraremos qué día vamos a hablar sobre los temas que están establecidos en esa actividad, en esa evidencia.
Entonces vamos a hablar sobre la OIT, vamos a hablar sobre los derechos individuales, vamos a hablar sobre los derechos colectivos del trabajo, los derechos que tenemos individualmente y los derechos que tenemos dentro de una organización cuando colectivamente defendemos ciertos intereses o buscamos que se defiendan o que haya garantías para la realización de ciertos intereses de manera colectiva. Entonces, eso respecto a esa primera actividad, que es una actividad de producto, ¿de acuerdo? Después de esa actividad de producto, que es un informe, vamos a desarrollar nuestra actividad de desempeño. Nuestra actividad de desempeño siempre va a ser la participación en un foro, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que por cada una de las actividades siempre va a haber una evidencia de desempeño, es decir, que siempre vamos a encontrar un foro. Este foro va a hablar sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Entonces, aparte de esos derechos individuales que tenemos, de esos derechos que surgen de una relación laboral, también existe una categoría que son los derechos y las garantías tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores, de esos trabajadores como que, como un grupo, como una colectividad. Entonces, por eso vamos a hablar sobre el convenio colectivo del trabajo y la libertad sindical. Allí en ese foro vamos a dar respuesta a unas preguntas que se van a plantear. Tenemos otra evidencia, que es una evidencia de conocimiento, es la elaboración de un gráfico sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva también hace parte de esos derechos colectivos que tenemos cuando hacemos parte de una organización sindical. Y finalmente aquí vamos a hacer otra evidencia que es una infografía sobre la huelga. La huelga también es un derecho muy importante, es un derecho que permite buscar la garantía de esos derechos colectivos. Entonces, nuestra primera actividad de aprendizaje tiene dos evidencias que vamos a cargar. La primera es un informe y la segunda es la participación en un foro. Nuestra segunda actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias que vamos a desarrollar. La primera que vamos a desarrollar es un informe de un taller que vamos a hacer. Vamos a dar respuesta a unas preguntas. Luego vamos a tener la participación en un foro, que es otra evidencia. Después vamos a elaborar un gráfico sobre la negociación colectiva y finalmente nuestra última evidencia para esta actividad de aprendizaje va a ser el desarrollo de una infografía. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí, ¿cuántas actividades de aprendizaje van? Van 2 actividades de aprendizaje y van 6 evidencias que se deben desarrollar. Entonces, aquí vamos a mirar nuestra tercera actividad de aprendizaje. Va orientada a comparar las condiciones del trabajo en el devenir histórico de la humanidad. Aquí también tenemos 4 4 evidencias que debemos desarrollar, que debemos subir a la plataforma y que van a ser las que nos van a ayudar a validar esta actividad de aprendizaje. Es decir, ya vamos a probar esta actividad de aprendizaje cuando desarrollemos estas 4 evidencias. Entonces, esta evidencia está basada en que los derechos fundamentales en el trabajo
deben ser apropiados y conocidos. ¿Para qué? Para que la ciudadanía laboral pueda ejercer esos derechos. Y además de ejercerlos, puedan, ¿qué? Puedan protegerlos y defenderlos. Entonces, aquí tenemos nuestra primera evidencia de desempeño, que es un mapa mental. Vamos a desarrollar un mapa mental sobre violación de derechos del trabajo. Importante que ustedes tengan en cuenta, chicos, no es que ustedes vayan a, pues, a desarrollar las actividades así, siempre van a tener una sesión sincrónica que va a ser todos los jueves con su instructor, donde se les va a explicar pues la actividad, los temas que van a desarrollar y con el material formativo que ustedes encuentran allí van a poder desarrollar estas evidencias. Tenemos otra evidencia de desempeño que es la participación en un foro sobre un caso que se les va a asignar por parte del instructor. Tenemos otra evidencia que es hacer un cuadro comparativo sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Y finalmente tenemos una evidencia de producto que es el desarrollo o la realización de un texto argumentativo. Entonces, nuestra tercera actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias. 4 evidencias que vamos a desarrollar. 4 evidencias que vamos a desarrollar. 4 evidencias en las que en cada una de las sesiones se explicarán los temas para que ustedes tengan claridad, se explicarán los requerimientos y siempre, digamos, a través de los canales de comunicación, van a tener la oportunidad, pues, de escribirme cuando les surjan dudas para el desarrollo de las actividades. Y tenemos una última actividad de aprendizaje. Recuerdan que les dije que eran 4 actividades de aprendizaje. Tenemos nuestra última actividad de aprendizaje, que es comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza, en el contexto territorial específico y a nivel nacional. Esta actividad de aprendizaje es muy importante porque nos va a permitir conocer herramientas que son útiles para la práctica solidaria de los mecanismos que me permitan a mí hacer exigible los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales y esos derechos fundamentales en el trabajo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de el acceso a la justicia, el activismo judicial. ¿Para qué? Para conocer herramientas que nos permitan materializar, digamos, los objetivos, los principios o las promesas que surgen del Estado social de derecho en que está constituido Colombia y la constitución política que se creó en el año de 1991, conociendo así y permitiéndonos el acceso a instituciones locales que nos permitan materializar también nuestros derechos fundamentales. Entonces, en esta actividad de aprendizaje tenemos dos evidencias, una evidencia de desempeño que es la participación en un foro sobre el Estado Social de Derecho y tenemos una evidencia de producto que es la elaboración o el desarrollo de una presentación. Esa presentación la vamos a hacer a partir de conocer las entidades que protegen los derechos de los pueblos, del trabajo y de la naturaleza. Vamos a revisar también diferente documentación que nos va a ayudar a conocer esos derechos
que existen para el pueblo. Vamos a conocer un poco del derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación que tiene cada uno de los pueblos, de los territorios, de los países, la importancia del medio ambiente, entre otras herramientas que nos van a permitir que consolidar en la sociedad el respeto y la garantía de nuestra dignidad y que por ende nos van a llevar ¿a qué? A desarrollar una vida digna. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que quiero que tengan claro. ¿Cuántas actividades de aprendizaje son? Son 4. ¿Cuántas evidencias debemos desarrollar? 12 evidencias. Esas 12 evidencias se encuentran distribuidas en las diferentes actividades de aprendizaje que se van a desarrollar y pues que yo voy a estar aquí acompañándolos, orientándolos, instruyéndolos sobre cada una de ellas. Entonces, nuestra primera actividad de aprendizaje tiene 12 evidencias. Nuestra segunda actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias. Nuestra tercera actividad de aprendizaje tiene 4 evidencias. Y nuestra última actividad de aprendizaje tiene 12 evidencias también. Allí tenemos las 12 evidencias que debemos desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les voy a compartir aquí un Excel con el cronograma de las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, en el Excel que vamos a encontrar, en el Excel encontramos el nombre de la competencia, el nombre de las actividades de aprendizaje y las evidencias que debemos desarrollar. Adicional que vamos a encontrar las fechas establecidas para el desarrollo de esas actividades de aprendizaje. Entonces, aquí encontramos que el día de hoy vamos a hablar sobre la evidencia de conocimiento, que es un taller, ¿de acuerdo? ¿Y qué es qué? Que es calificable. ¿Hasta cuándo tenemos para entregarlo? Hasta el 3 de junio. La evidencia de desempeño de la participación en el foro la vamos a desarrollar el 5 en nuestro encuentro nuevamente sincrónico. Allí voy a explicar ciertos temas, voy a explicar la evidencia, cómo debemos cargarla, cómo debemos desarrollarla y cuándo deben entregarla, a más tardar el 10 de junio. Seguidamente vamos a encontrar aquí la fecha. Para nuestra evidencia ya vamos a comenzar con nuestra segunda actividad de aprendizaje. Entonces tenemos la primera evidencia, que es el informe. Lo vamos a desarrollar, vamos a iniciar explicación, vamos a conocer el material de apoyo el 12 de junio y deben entregarlo a más tardar el 17. Evidencia de desempeño del foro, la participación en el foro, yo lo vuelvo y la explico el 19 para entregar hasta el 24. Digamos que eso en qué? El foro, perdón. Y vamos aquí por el foro hasta el 24. Y luego ya tenemos el gráfico de la negociación colectiva, que se va a explicar en esa misma sesión. ¿Por qué la vamos a explicar en esa misma sesión? Porque en esa sesión iniciamos a hablar de esos derechos que no le conciernen a la persona individual, no solo a la persona individual que está prestando, que está desarrollando una actividad, sino que también los derechos que nos corresponden cuando actuamos en grupo, trabajamos en grupo, estamos ejerciendo nuestro derecho de asociación. Entonces, por eso en esa misma, digamos, en esa misma sesión, trataremos el tema de todos los derechos colectivos y hablaremos sobre convención colectiva, libertad sindical, pero también hablaremos sobre la negociación colectiva. Ya el 26 de junio hablaremos sobre la huelga y ustedes deben desarrollar desde esa clase hasta el 1 de julio, tienen ustedes tiempo para que
suban las actividades. Luego, vamos a empezar con nuestra tercera actividad de aprendizaje, el mapa mental, que yo voy a hacer la explicación de todos los temas que tengan que ver, que se soliciten para esta evidencia el 3 de julio, y ustedes deben entregarla máximo el 8 de julio. También tenemos aquí la participación en el foro, entonces el 10 de julio yo les voy a asignar, les voy a explicar el caso, cómo lo vamos a resolver, y ustedes tienen hasta el 15 de julio para resolverlo. Tenemos la elaboración del cuadro comparativo sobre el derecho a petición y la acción de tutela. Aquí vamos a conocer varios mecanismos. Voy a hablar sobre estos el 17 de julio para que ustedes entreguen el 22. Ese mismo 17 vamos a desarrollar todo lo que tenga que ver con la evidencia de producto respecto al texto argumentativo que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, esa también está para entregar máximo al 22 de julio. Tenemos, y finalmente, digamos, nuestra última actividad de aprendizaje, que es la participación en el Foro Social de Derechos, el 24 de julio, y tienen que entregarlo máximo el 29 de julio. Y finalmente tendremos la evidencia de producto, que es la presentación que ustedes deben desarrollar para el 31 de julio para entregarla máximo el 5 de agosto. Digamos que nuestra última allí, esta competencia está... La competencia está establecida para que sea desarrollada hasta el 18 de julio, de agosto. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra última sesión, pues sería el 14. ¿Eso qué quiere decir? Lo tenemos allí hasta el 5 programado para que si no nos ha dado tiempo, ustedes tengan, digamos, la oportunidad de desarrollar las actividades que no hayan desarrollado en los tiempos que se están estableciendo. Para, digamos, que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo, yo pueda evaluarle. Importante que tengan en cuenta que es la importancia que ustedes puedan desarrollar las actividades tal cual está establecido en el cronograma. ¿Por qué? Porque yo sé que de pronto algunas veces, pues cuando leemos la información, como solo la estamos leyendo y no tenemos a alguien que nos explique, se nos dificulta el hecho de desarrollar. Entonces, la importancia es que ustedes vengan o que ustedes vean estas grabaciones para que puedan mirar cómo va a ser el desarrollo de la actividad. Adicional, digamos que esas son las fechas establecidas porque a partir del 18 de julio se acaba el desarrollo de la competencia de ejercicio y derechos fundamentales del trabajo y ya yo no podría seguir evaluando. Si ustedes después de esa fecha que está allí establecida del 18 de julio suben todas las actividades el 19, pues para mí es muy difícil volver a, digamos, a revisar y calificarles porque para esa fecha pues ya no estoy asignada como su instructor para validar esta competencia. Entonces es muy importante que tengan en cuenta lo ideal es que puedan cumplir con las fechas establecidas en el cronograma y si por alguna razón ustedes no pueden cumplir con esa fecha, máximo que ustedes tengan para hacer esas actividades hasta el 14 de agosto, ¿de acuerdo? Entonces digamos que eso es lo primero. Lo primero es que ustedes tengan allí en cuenta eso. Las fechas, las actividades, las evidencias que deben cargar.
Entonces, después de, digamos, esa breve introducción, como no los tengo aquí, no sé si tenemos dudas, preguntas, inquietudes respecto a la información que acabo de brindarles, que acabo de ofrecerles, pues estaré atenta a que ustedes en el transcurso de esta semana puedan hacer las preguntas de esta semana y la siguiente, porque pues ya estamos, ya hoy es el día jueves 29. Y la siguiente, pues ustedes puedan escribir, ya sea al correo, ya sea al foro de dudas e inquietudes o directamente un mensaje desde la plataforma Sayup. Entonces estaré muy pendiente a resolver cualquier duda e inquietud que a ustedes les surja de esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ya después de hablar sobre cómo va a ser tiempos, las actividades, de qué se trata la competencia, importante, la información de este cronograma se los voy a cargar puesta también a través de un anuncio en la plataforma para que ustedes descarguen el Excel y tengan la información correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a cargar para que ustedes puedan revisar eso. Entonces, después de eso, vamos a dar la primera actividad de aprendizaje, que vamos a desarrollar. Entonces, la primera actividad de aprendizaje tiene 12 evidencias. En esta oportunidad vamos a desarrollar nuestra primera evidencia. ¿De acuerdo? Entonces no vamos a hacer todavía las dos. Está establecido que para esta oportunidad les iba a explicar un poco de qué se trataba la competencia y les iba a explicar un poco sobre la primera evidencia que tienen que cargar. Entonces, recuerden, nuestra primera actividad de aprendizaje que busca conocer un poco esas condiciones laborales justas, ¿de acuerdo? Identificar un poco si en el entorno donde yo me encuentro, esas condiciones laborales justas se respetan ¿para quién? Para los trabajadores. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer cómo es el trabajo en mi contexto local, de qué se trata, cómo ha sido el trabajo a lo largo de la historia, si se ha avanzado, cómo hemos logrado obtener estos derechos. Entonces, nuestra primera evidencia, que es la evidencia de la guía de aprendizaje 1, correspondiente al número 2102-01501, actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, es un taller. ¿Qué vamos a hacer en ese taller? En ese taller vamos a hacer una investigación. Digamos que este primer taller es el desarrollo de una investigación que vamos a hacer como a partir de experiencias familiares, de experiencias del entorno, de la comunidad en la que yo me encuentro o de mis propias experiencias personales. ¿Qué vamos a hacer en este taller? En este taller se nos plantean dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las actividades económicas más importantes de su municipio o región? Entonces vamos a investigar cuáles son esas actividades económicas que se desarrollan en el lugar en donde yo me encuentro. Esas actividades económicas, recuerden, las encontramos aquí establecidas. La DIAN tiene unos códigos para esas actividades económicas, es decir, para esa labor que cada uno desarrolla. Entonces, no sé, pues si yo vivo en un entorno rural, si hay agricultura, si hay ganadería, si hay pesca, eso es lo que vamos a investigar inicialmente. ¿Qué vamos a investigar? ¿Cuáles son las actividades económicas más importantes de ese lugar en donde nosotros nos encontramos? Si es un municipio con vocación turística, si viven de ello, ¿cuáles son esas actividades, digamos, que son el fuerte en el lugar donde nos encontramos?
Segundo, describa cómo es el trabajo en su región o municipio. Entonces, ahí vamos a identificar esas condiciones de ese trabajo. Entonces, en mi región, en el trabajo, el empleo genera ganancia, la gente tiene un buen salario, la gente goza de ciertas garantías, están afiliados a la caja de compensación. ¿Cómo es el trabajo? Si el trabajo es informal, no hay ciertas garantías, colocar toda esa información. El tercer punto dice, consulte información sobre los fundamentos de la economía y elabore una línea de tiempo en la cual ubique los periodos históricos de la producción y las principales características del trabajo para cada periodo. Allí se sugiere consultar el documento Fundamentos de Economía y allí les da un enlace para que ustedes puedan revisar este documento. Luego dice, realice la lectura del documento Cambios en el mundo del trabajo que se encuentra anexa en el componente formativo. Y a partir de esa lectura se va a construir un mapa conceptual con los siguientes conceptos. Trabajo, precarización, tercerización, deslaboralización y todos esos conceptos, ¿qué relación tienen con la dignidad humana? ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a contestar dos preguntas, vamos a hacer una línea de tiempo sobre los periodos históricos de la producción y luego vamos a elaborar un mapa conceptual con los conceptos que ya les dije y a identificar la relación de esos conceptos con la dignidad humana. ¿Cómo debemos entregar este producto, esta evidencia? Entonces, como es un informe, lo primero que que va a tener este documento es un título, ¿de acuerdo? Entonces, en ese título, recuerden hacer su hojita de portada, que es el título del informe que ustedes están presentando. Va a tener una introducción, la solución a los problemas, el mapa conceptual y la línea de tiempo. Adicional, debemos hacerle conclusiones y bibliografía. ¿En qué formato lo vamos a presentar? En formato PDF. No lo vamos a presentar en formato Word. El primer requerimiento es que el formato sea PDF. La extensión del documento, es decir, el informe que ustedes van a presentar, tiene que tener mínimo 3 páginas. ¿Cómo vamos a hacer el envío? Pues lo hacemos a través de la plataforma. Entonces nos vamos a ir al link donde se encuentra la actividad correspondiente y en esa actividad correspondiente vamos a encontrar las evidencias y entre esas vamos a encontrar el taller. Entonces, en nuestra primera actividad de aprendizaje vamos a encontrar 2 evidencias, vamos a cargar inicialmente la primera evidencia. Eso es lo que vamos a hacer, formato PDF, vamos a contestar 2 preguntas, vamos a hacer un mapa conceptual, hacer una línea de tiempo, hacer unas conclusiones, una bibliografía, recuerden, debe tener introducción y el título. Y lo presentamos en formato PDF, mínimo 3 páginas, lo cargamos y estamos atentos a los comentarios y a la calificación que se tiene que hacer por parte de la suscrita, por parte de la instructora. Entonces, importante, digamos que tengamos en cuenta acá lo que es el trabajo, ¿cierto? Entonces, ya nos toca investigar un poco y averiguar sobre los modos de producción. Entonces, aquí vamos a encontrar informe, título, introducción, solución, mapa conceptual. Entonces, bueno, ¿qué es el trabajo? Entonces, lo primero que tenemos que saber del trabajo es que el trabajo es una actividad humana. Que inicialmente el hombre, digamos, inicia
haciendo del trabajo hecho, sino como una manifestación y un mecanismo de ¿qué? De supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia porque al principio las primeras personas, los primeros homínidos, los antecesores del Homo sapiens que aparecieron en el mundo, lo primero que tuvieron que hacer fue procurarse el alimento. ¿Cómo lo hacían? Mediante la caza, la pesca, la recolección de frutos. En ese momento, el trabajo estaba ligado a un rol de supervivencia. No era un trabajo, no tenía un rol creativo ni productivo, sino era simplemente necesario, ¿de acuerdo? Tocaba hacerlo, ¿para qué? Para sobrevivir. El trabajo no era un medio de transformación en ese momento, ya cuando se hizo, digamos, un medio de transformación a partir de que ya se empezó a hacer un poco sedentario, se empezó a trabajar utilizando algunas herramientas, es decir, ya desarrollamos un trabajo manual, ya luego se desarrolló ciertas máquinas, entonces vino ese trabajo, digamos, mecánico y ya luego también se desarrolló ese trabajo intelectual, es decir, que no era solo utilizar fuerzas para desarrollar el trabajo. Importante tener en cuenta que el trabajo en los diferentes periodos históricos ha tenido roles diferentes, ¿de acuerdo? Ha tenido un objetivo único en esos momentos. Hoy día, digamos, hoy día el trabajo se considera un elemento transformador de la sociedad, porque no se limita solo solo a algo necesario, sino algo que transforma, que enriquece a la persona, que enriquece al trabajo, que enriquece a la sociedad. Entonces es importante entender que como el trabajo ha evolucionado, hoy podemos mirar el trabajo desde una dimensión. Ya hoy el trabajo, digamos, se estudia desde diferentes dimensiones. Entonces, una de esas dimensiones es la dimensión jurídica. Dimensión que se refiere a qué? Se refiere a todo ese marco legal que regula las relaciones laborales y que protege los derechos de los trabajadores. Entonces, digamos que aquí está todo el tema de contrato de trabajo, salarios, horarios, condiciones de trabajo, seguridad social, protección contra despidos injustificados. Entonces, digamos que nosotros estudiamos el trabajo desde una dimensión jurídica que es muy importante. ¿Para qué? Para conocer todo el marco legal que protege este mecanismo. Pero no es la única dimensión que trabajamos no es la única dimensión desde la que se estudia el trabajo. Hay otra dimensión que es muy importante, que es la dimensión sociológica. Esta dimensión es muy importante porque estudia el trabajo desde su rol estructurante de la sociedad, desde el rol que construye socialmente, desde el rol que permite la interacción humana y la formación de identidad, ¿de acuerdo? Esa dimensión sociológica permite conocer el trabajo desde ese rol fundamental de construcción de sociedad. Pero hay otra dimensión
que también es muy importante, que es la dimensión antropológica del trabajo. Y es que, digamos que esta dimensión es muy importante porque estudia la humanidad, incluyendo el comportamiento, la cultura, la sociedad. Es un elemento que permite estructurar, que permite configurar una identidad, que le permite al ser humano la relación con su entorno. Y tenemos la dimensión no menos importante, que es la dimensión económica. ¿De acuerdo? Entonces, la dimensión económica es aquella que básicamente tiene una relación con la sostenibilidad económica de las actividades laborales. Es decir, con la creación de capital, con el flujo de capital, que ayuda a qué? Que ayuda a que se pueda vivir en unas condiciones justas, que impactan, digamos, también de manera positiva al trabajo. Entonces, tenemos 4 dimensiones que se complementan y desde las que se estudia el trabajo para entender su rol, no solo en el tema de flujos de capital, sino también en el tema de todas las leyes que estructuran y que respaldan ese derecho humano. Y no solo desde la parte jurídica, desde la parte económica, sino también desde la parte sociológica y desde la parte antropológica, entendiendo así que el trabajo no es solo la creación de un bien o servicio, sino que va mucho más allá y es un elemento transformador de las sociedades, y no solo de las sociedades, sino del hombre. No solo transforma al hombre o a la persona, sino que también transforma su entorno y que influye mucho el trabajo que se desarrolle a partir de la cultura que maneja a la sociedad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que el trabajo no solo se refiere a que me paguen bien, o que el trabajo solo se refiere a que hay una ley que lo protege, o que el trabajo solo se refiere a las relaciones que se pueden construir con otras personas, o que solo se refiera a la identidad que me da a mí como ser humano el desarrollo de un trabajo, sino que es mucho más amplio, mucho más completo, mucho más complejo y abarca estas dimensiones que se complementan entre sí. ¿Cuáles son las dimensiones? Dimensión jurídica, dimensión económica, dimensión antropológica y dimensión sociológica. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que a lo largo de la historia han aparecido diferentes periodos que permiten que el trabajo haya tenido una orientación única. Entonces, por ejemplo, en los modos de producción, cuando ustedes revisen el documento Fundamentos de Economía o cualquier otro documento que vayan a utilizar, se van a dar cuenta que tuvimos un modo de producción primitivo. ¿Donde qué? Donde cuál era, digamos, el rol del trabajo. El rol no era transformador, era un rol estático y solo era de supervivencia. Era algo necesario, algo que se debía hacer para poder sobrevivir. Pero luego de ese, digamos, de ese modo de producción va a aparecer un modo de producción esclavista, donde ya digamos que el trabajo reposa ¿qué? En el esfuerzo físico, y en el esfuerzo físico que pueden desarrollar ciertas personas, ¿cierto? Para favorecer
a sus patrones, a sus amos en ese momento. Y así vamos a ver que apareció un modo de producción feudal y luego un modo de producción capitalista y luego un modo de producción socialista. Entonces, en los diferentes periodos de la historia han habido modos de producción que orientan el trabajo según el periodo histórico en el que se encuentre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Con esa información nosotros vamos a hacer una línea de tiempo, recuerden, una línea de tiempo, una representación gráfica, donde vamos a tener en cuenta cronología, es decir, fechas y las características del trabajo en ese periodo. Adicional, vamos a leer un documento que nos va a poder y nos va a dar, digamos, nos va a dar una estructura importante de lo que es el trabajo y de cómo el trabajo es muy antiguo, pero de cómo los derechos laborales no son tan antiguos, porque el trabajo es diferente a lo que hoy conocemos como derecho laboral o como esas garantías que tenemos cuando se trabaja. Digamos que en el modo de producción esclavista, los esclavos trabajaban, pero no tenían garantías, no tenían derechos. A un esclavo no se le pagaba un salario en ese momento histórico, en ese momento de la historia. Entonces, cuando leamos el documento, vamos a encontrar que el trabajo es una actividad que realizamos nosotros los humanos para generar un bien o servicio, pero que también sirve adicional para dignificar la vida de todos los seres humanos, que sirve para transformar y que ahora que ha nacido lo que es el trabajo, ya ha aparecido lo que el derecho laboral, también han nacido otros conceptos que, digamos, otros conceptos que no fortalecen el tema del trabajo. ¿Como cuáles conceptos? Como el concepto de tercerización laboral. Ese concepto de tercerización laboral está relacionado con la práctica que se viene implementando, digamos, por empresas para contratar a través de outsourcing para la realización de ciertas actividades o de ciertos servicios, que, digamos, puede ayudar a externalizar tareas para que sean gestionados por un tercero que se encuentra especializado y que le permita esto a la empresa enfocarse en su actividad principal. Sin embargo, digamos que como ahora se utiliza este modo de contratación, ya las personas que trabajan para esa empresa, pues no tienen las garantías laborales que se han buscado implementar a través del derecho del trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes lean y que ustedes puedan entender. Puede ser muy efectivo para una empresa, pero digamos que el rol del derecho laboral allí va decayendo un poco con estos conceptos. Tenemos otro concepto que debemos averiguar allí, que es el de deslaboralización. Ese concepto, digamos que sí va en detrimento de los derechos de los trabajadores. ¿Por qué? Porque busca reducir o eliminar esas protecciones, esos derechos laborales tradicionales a través de la contratación de formas laborales más flexibles o menos protegidas. Es decir, se contrata a personas a través de una contratación
que no tiene en cuenta las garantías que ya se les habían reconocido a esos trabajadores. Y por último, digamos que también nos dice allí como que vamos a hablar sobre precarización laboral. Entonces, esa precarización laboral, ¿a qué se refiere? La precarización laboral, digamos que se refiere a ese deterioro, a esa desconfiguración de las condiciones de trabajo. Esa precarización, digamos, se va manifestando o se caracteriza por una inestabilidad, por una inseguridad, por una falta de protección social para los trabajadores. Entonces, contratos temporales, contratos a término parcial, con poca garantía de continuidad, bajo salario, horarios extensos, falta de capacitación, no hay, digamos, mucho respeto, mucho acceso a la seguridad social. Digamos que a través de este elemento, como no hay estabilidad, se puede dificultar, digamos, los planes que se pueden hacer a largo plazo. Y finalmente tenemos que buscar la relación que existe entre esos conceptos con dignidad humana. Entonces, para ir cerrando el capítulo de hoy, recordemos que la dignidad humana es ese valor que tenemos todos nosotros que nos hace merecedores de iguales oportunidades dentro de una sociedad. Es un valor intrínseco de cada uno de los seres humanos y que lo poseemos desde el momento en que nacemos. Es por ello muy importante entender que la dignidad humana es un concepto que siempre fundamenta a todos los seres humanos. La dignidad de los seres humanos es independiente de cualquier característica, condición o circunstancia. No dejamos de ser humanos porque nos encontremos en una situación diferente, no dejamos de ser humanos porque estemos en una condición diferente. La dignidad humana es la base fundamental de los derechos humanos. Digamos que la dignidad humana nos obliga a respetar el concepto, los derechos y el concepto, la idea de cada ser humano. La dignidad humana no se puede comprar ni se puede vender. Es un valor incondicional. No depende de ninguna situación, de ninguna característica, vuelvo y lo repito. Entonces, la dignidad humana fundamenta los derechos humanos. Y digamos que es allí donde nosotros vamos a elaborar un mapa conceptual que tenga en cuenta y que nos pueda demostrar la relación que existe, cómo esos términos pueden impactar de manera positiva o negativa en la dignidad nuestra, en ese valor, cómo nos puede afectar. Entonces, ¿cómo nos puede impactar? ¿Cómo nos puede afectar? Ya sea una afectación positiva o una afectación negativa. Eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Entonces, identificar modos de producción para hacer una línea de tiempo e identificar, conocer conceptos para luego relacionarlos con todo el tema de la dignidad humana. Entonces, digamos que después de esta corta explicación, vamos a realizar esa evidencia y vamos a cargarla en el link correspondiente, en la pestaña correspondiente. Yo estaré muy atenta a cualquier duda que se le genere, inquietud. La invitación
aprendices es a que puedan conectarse, a que alguno de ustedes pueda conectarse y puedan interactuar con el instructor. Sin embargo, voy a estar atenta. Si no pueden, digamos que si no se pueden conectar, pues la idea es que ustedes puedan revisar las grabaciones y que puedan estar atentos a cualquier información que se da también en la plataforma a través de anuncios, ¿de acuerdo? Entonces, en anuncios les voy a dejar el cronograma que se va a tener en cuenta para la entrega y desarrollo de las actividades. Entonces, no siendo más por el día de hoy, nos vemos para nuestra sesión sincrónica dentro de 8 días. De igual manera, con anticipación les estaré colocando el link de la sesión para que puedan conectarse y si no pueden conectarse, estará disponible la grabación el día siguiente. Entonces, buena noche para todos. Espero que esta sesión, cuando puedan revisarla, les ayude a aclarar dudas. Si por el contrario les genera duda, no duden ustedes en contactarse conmigo. Entonces, primera actividad de aprendizaje, primera evidencia que vamos a desarrollar es el taller. Y en ese taller vamos a contestar 2 preguntas, vamos a elaborar un mapa conceptual y vamos a elaborar una línea de tiempo. El informe debe tener título, debe tener introducción, tiene que tener el desarrollo de las preguntas, el mapa mental, la línea de tiempo, debe tener conclusión, debe tener la bibliografía que ustedes utilicen para el desarrollo de esta actividad y debe tener una extensión mínima de 3 páginas y debe ser presentado en formato PDF. Entonces recuerden que estaré muy atenta y recuerden, el trabajo dignifica. El trabajo dignifica cuando las condiciones para el desarrollo de ese trabajo son justas y son dignas. He allí la importancia de conocer las garantías que poseemos, los mecanismos que tenemos para hacerlos exigibles y las entidades que pueden ayudarnos ante cualquier controversia. Entonces, les animo a continuar el proceso, les animo a participar en las actividades, los invito a que se conecten, los invito a que continúen con el desarrollo de este proceso formativo para que lo finalicen de manera satisfactoria. Entonces, no siendo más, damos por finalizada esta sesión y nos vemos dentro de 8 días.